olvide de poner para grabar. Excelente. Cuando escuchen una voz rara de una señora hablando en otro idioma, yo creo que es eso de que ya se está grabando. No sé por qué está en otro idioma y no sé cómo cambiarle, pero así está. Ahora sí, estamos grabando para los que no pueden estar aquí en vivo o por si usted pierde señal, no se preocupe, se va a quedar grabada la clase. Y favor de recordarme ustedes al principio de cada clase, si ven que no estoy grabando. Bien, oremos amigos. Oh Dios, qué maravillosamente nos has formado. Conoces cada detallito de nuestros cuerpos, de nuestros espíritus, de nuestros corazones, o sea, nuestras emociones, nuestra vida espiritual, en todo nos conoces, Señor. Y pues te alabamos y bendecimos tu nombre por eso. También, Señor, te damos gracias en esta clase porque nos aclaras muchos asuntos que en el día de hoy el mundo está todo confundido con respecto a la familia, al matrimonio, a la sexualidad y todo eso. Pues volviendo a nuestras raíces como seres humanos, aquí en Génesis 2 nos ayuda a ver lo sabio y lo prudente que eres, Señor Dios. Te alabamos y bendecimos hoy y siempre. Amén. Bien, amigos, demos la bienvenida a Gloria Posada. Buenas noches. Y también buenas noches, Buenas, Rodrigo. Sí, buenas noches, Gloria. ¿De dónde nos saluda? hola, Dios les bendiga, buenas noches. Ok, muy bien, Gloria. Buenas noches. Más acaba de entrar. Hola, buenas noches. Ahí está, señor Rodrigo. Buenas noches. ¿Cómo le ¿Cómo va? están todos? Muy bien, bendecidos ustedes. Igualmente, igualmente nos volvemos a encontrar Qué aquí en bueno Zoom. poder participar de esta clase. Muchas gracias. Saludos, señor, saludos. Bien, aquí estamos ya listos para la lección 2. Les recuerdo, amigos, que este es un grupo grande, así que favor de respetar a sus compañeros pidiendo la palabra primero, si es posible. La mejor forma es en la misma aplicación de Zoom. En el celular, parte inferior, o sea, abajo, hay tres puntitos y creo que en los tres puntitos hay un botoncito que dice levantar la mano. Si están en una computadora, creo que es más o menos lo mismo. Debe haber como un botoncito o en los tres puntitos pueden hacer clic y luego aparece algo que dice levantar la mano. Eso me indica que usted desea aportar, hacer una pregunta, un comentario y así podemos em, pues comunicar de manera ordenada, no se vuelve un caos. Si todos empezamos a hablar a la vez, pues bueno, no es un bonito ambiente si nos estamos interrumpiendo a cada rato. Bien, comencemos con una pregunta. La pregunta del día. Para esta pregunta, creo que voy a hacer una prueba, ya que estamos en un grupo un poquitito grande. Quiero dividir el grupo en cuatro. Van a ser cuatro grupos. Somos como 20 y tantos. Voy a poner como 5 o 6 de ustedes en cada grupito. O sea, van a estar en grupos pequeños aquí en el Zoom y van a hablar de esta pregunta. ¿Por qué puso Dios el árbol con el fruto prohibido? ¿Por qué lo puso en el Edén? Si Adán y Eva no podían comer de su fruto, ¿para qué ponerlo ahí? ¿Me explico? O sea, esa es la pregunta que quiero que hablen en su grupito. ¿Ok? En unos momentitos, la misma aplicación Zoom los va a dividir en grupos. ¿Ok? Entonces, que alguien, que lo hablen en su grupo y en unos 4 o 5 minutos los hago volver al grupo grande. ¿Listos? A lo mejor les aparece una notificación en su equipo y simplemente tienen que aceptar o decir ok o algo para pasar al grupo pequeño. Ok, listos.
Ok, y les voy a publicar esta pregunta para que lo tengan a mano, pero la idea es por qué Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adelante, ya pueden pasar a sus grupos pequeños. Ok, amigos, tal vez en sus equipos todos nada más tienen que aceptar de alguna manera la invitación para pasar al grupo pequeño. Si alguien no puede, solo avísenme y yo les ayudo. Yo no puedo. Hola, ¿es Carmen o con quién? Carmina. Carmina, perdón, Carmina. ¿Cómo estamos, Carmina? Bien, bien, pero sí me apareció donde me iba a meter al grupo, pero después se quitó rápido y no pude entrar a ningún lado. A ver, permitime un... Ay, perdón, ahora el grupo 1, ahora sí. A ver, Carmina, voy a intentar otra vez. Permitime. Ahora sí, inténtalo de nuevo, Carmina. A ver si funciona esta vez. Sí. ¿Dónde me tengo que meter? ¿Dónde dice? Se me quitó. No quiere funcionar, ¿ah? A ver. Ok. Hola Buenas noches. Lorena, buenas noches. Estamos en grupo pequeños ahorita hablando la pregunta, ¿por qué Dios puso el árbol del bien y del mal en el jardín de Edén? O sea, si podían pecar, ¿por qué lo puso ahí Dios? ¿Ok? Esa es la pregunta y lo están hablando en su grupo pequeño en este momento. La voy a poner en su grupo, en un grupo, en una sala de grupos pequeños. ¿Sí? Gracias. De nada, Lorena. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Sofía Valenciana y Araceli, ¿sí me escuchan? Mm. Lorena, ¿sí le aparece una notificación en su equipo para unirse al grupo pequeño o no le Sí, aparece? estaba apareciendo y se fue a salir cuando quise perder el audio, prendí. Ok, puede ser mi conexión también. A veces mi conexión es lenta y eso causa el problema. Ahora sí. Ok, señor William, ¿me escucha?
Ok. Ok, amigos, los que están aquí conmigo todavía en la sala grande, enseguida van a volver todos a este grupo. Ok. Muy bien, ya van regresando de sus grupitos. Sí. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué tal les fue, Juan Carlos? ¿Si pudieron hablar en su grupo? Ay, perdóname. Sí, No Sí, se sí. preocupe, no se Súper. preocupe. sí, coincidimos. ¿Te doy la respuesta que coincidimos o? Sí, adelante, Juan Sí. Carlos. Vale, coincidimos en que lo hizo por libre albedrío y para probar la obediencia del hombre ante Dios. Sí, Porque el exacto. diablo sirve el plato, pero nosotros miramos y lo comemos. Exactamente, muchas gracias, señor Juan Carlos. Ok. Gracias, perdón, pastor. Sí, no hay problema. Entendemos que todos también tienen otras actividades. Dolores, adelante. ¿Deseaba agregar algo a lo que nos comentó Juan Carlos? Dolores. Sí, sí, gracias, profesor. Aquí la misma pregunta, bueno, aquí lo comentaba también la compañera Gloria, y Ujú. hasta donde yo tengo entendido, el libre albedrío, ya me dirá usted si es correcto o no, libre albedrío no aplicaba en las cosas de Dios, sino simplemente el libre albedrío aplica para lo que nosotros queremos comer, vestir o qué ver, pero es lo que nos habían explicado en las clases anteriores, que no aplicaba el libre albedrío y desafortunadamente los hemos usado mal esa palabra. ¿Usted qué opina, profesor? Sí, muy buen punto, Dolores. Cuando cayeron en pecado, ay, perdón, amigos, se escucha mucho ruido. Tengo un botón aquí que dice silenciar a todos. Lo voy a hacer simplemente para que no se escuche mucho ruido en el fondo. Pero si alguien desea aportar, solo vuelvan a activar su micrófono. A la pregunta de Dolores, todo cambió con la caída, Dolores, ¿cierto? Digamos que ya no tenían ese libre albedrío de decidir el bien o el mal, porque nacimos ya esclavos del mal, nacimos hijos del diablo, nacimos en pecado. O sea, no puede un muerto espiritualmente decir, hoy elijo el bien. No, solo un Dios todopoderoso puede hacer esa obra en nuestros corazones. De eso se trata la conversión, la salvación, el renacimiento del Espíritu Santo en nosotros, que toma lugar por medio de la palabra, por medio del milagro del bautismo y todo eso. Entonces sí es correcto, Dolores, lo que dice usted, que no, hoy en día el libre albedrío es otro asunto. Sin embargo, aquí estamos hablando del antes de la caída, ¿verdad? Y en el antes de la caída, en cierto sentido, sí tenían libre albedrío, ¿verdad? Porque sí tenían esa capacidad de siempre elegir el bien, ¿verdad? De elegir el bien día tras día tras día. ¿Por qué? Porque fueron creados a la imagen de Dios, ¿verdad? Y como dicen ustedes, Dolores y Juan Carlos, y me imagino que en todos los grupos, el árbol era su forma de alabar a Dios todos los días. Ellos no tenían iglesia, ellos no tenían sacrificios, altares para hacer sacrificios, no era necesario. Ellos no tenían, sí, templos. Entonces, ¿cómo alababan ellos a Dios? ¿Cómo lo adoraban? Obedeciéndole cada día. La única regla que les dio, no comer de ese árbol. Y ahí cada día le rendía obediencia a Dios, a su creador. Ellos reconocían a su palabra y a su voluntad, se sometían, le estaban diciendo,
gracias Dios, cada vez que ellos tomaban la decisión de no comer de ese árbol, ¿verdad? Entonces, Dios no nos hizo como robots, ¿verdad? Dios Dios los hizo a los seres humanos no como marionetas, no como máquinas, sino que les daba la oportunidad para obedecerle, para que le obedecieran voluntariamente, ¿verdad? Muy bien, gracias Dolores, excelentísima pregunta. Erasmo, adelante, hay que activar su micrófono y primero Erasmo, después Rolando Vargas. Señor Erasmo. Muy bien, gracias, pastor. Muchas gracias. Yo también pienso de la misma forma porque aquí Dios está poniendo una regla, una ley, así como nuestros papás nos han puesto una ley. Yo he escuchado varias veces a mi mamá y a mi papá, dice pues cuando somos niños, nos dice, no vas a tocar ese juego, porque en nuestro ambiente en Bolivia, en el campo, yo he nacido en campo rural y también vivía en campo rural. En eso dice, no tocarás, porque tenemos mecheros nomás, no teníamos luz eléctrica, nada, entonces mecherito, en eso, cuidado con tocar, sabe quemar eso, nos dice así, sabe quemar ese fuego, no vas a tocar. Pero ese es como una norma, ¿no? Una norma nos ponió y entonces si tocamos va a quemar nuestro dedo. Pero el niño atrevido tocó y quemó, recién sabe. Eso es lo que entiendo. Gracias, pastor. Gracias, Erasmo. Gracias por compartir su experiencia. Rolando Vargas. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, pues el árbol de la vida, el fruto prohibido, pues era el árbol de la obediencia, ¿cierto? Ahí donde Dios le iba a probar a Adán de su capacidad de obediencia. Al colocárselo, pues él tenía que discernir en si cumplir o no cumplir, ¿sí? Entonces él le puso es como una prueba para que él discerniera entre el bien y el mal y el cumplir y no cumplir. Es mi opinión, profe. Sí, excelente. Muchas gracias, Rolando. Y sí, de eso vamos a hablar pues en la lección 3, cuando vemos que caen, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias, Rolando. Ok, Marlene, adelante. Marlene, buenas noches. Hay que activar su micrófono, Marlene. Marlene Matamoros, adelante. Perdón, Marlene, no le escuchamos. Bueno, le cedemos el micrófono por el momento a Desi Palacios. Adelante, buenas noches. Pastor Joel, ¿cómo está? Buenas noches. Disculpe la tardanza, sino que estaba trabajando. Yo soy chofer, conductor, y entonces estaba manejando y no podía. Y ahorita lo acabo de dejar en el trabajo y estoy aquí. Mil disculpas. Entendido, no se preocupe. Yo la había estado yo pensando sobre esa pregunta, pastor. Justamente por eso quería participar. Entonces, Dios no nos prueba. Entonces, de ninguna manera nos va a dejar como prueba para elegir, ¿no? Sino de que hay una parte de la Biblia que dice que Dios nos ha dado, dice, un dominio propio. Entonces yo creo que ese era el momento, me imagino yo, ¿no? Esa es mi opinión, pastor. Sí. Sí. Dios nos ha dado, no nos ha dado un corazón, un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de dominio propio, dice la palabra, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí está la cosa, pastor. Sí, gracias, Desi. Es cierto que cada día Adán iba a poder demostrarle a Dios y a sí mismo, ¿verdad? Su dominio propio al resistir cualquier impulso, cualquier
tentación a comer de ese árbol, a desobedecer a Dios. Eso iba a ser su forma de alabar a Dios, de decir, Dios, yo elijo seguir tu voluntad. Y eso sí, le iba a dar gloria a Dios cada día. ¿Okay? Cierto, Desi, muchas gracias. Ok, amigos, yo creo que ya vamos a seguir. Eso es lo que acabamos de hacer, amigos. Fue un ejercicio para captar la atención del grupo, para poner nuestros pensamientos y corazones ya en el tema del día, que es pues la creación y pues los principios de todo, pero ya pasando al capítulo 2 de Génesis. Un breve repaso. ¿Quién nos puede orientar con los 4C? Son 4 palabras que empiezan con la letra C y este método es un método sencillo para estudiar historias bíblicas y también para compartirlas con otros. ¿Quién nos puede orientar? ¿Cuáles son los 4C? Los 4C, los vimos la vez pasada. Alejandro Sí, pastor. Daniel, adelante. Sí, pastor. Las 4C son captar, contar, considerar y consolidar. Correcto. Captar es percibir algo por medio de los sentidos o de la inteligencia para tratar de comprenderla. Y después contar es contar la historia leyéndola o con nuestras palabras. Y las preguntas de considerar son 7 preguntas para organizar la historia, que son quiénes son los personajes de la historia, cuáles son los objetos de la historia, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cuál es el problema, cuáles eventos ocurrieron en la historia y cómo se resuelve, si se resuelve el problema y cómo. Y las preguntas de consolidar son 5 preguntas para profundizar el tema. Son de qué se trata la historia, qué pecado me enseña a confesar la historia, dónde vemos el amor de Dios en la historia, qué nos enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él, y cuándo sería una buena situación para compartir el mensaje. Ok, excelente. Muchas gracias, Alejandro. Tomemos un minutito para hablar del paso 1. El paso 1 es captar, como dijo Alejandro, y con eso es como una introducción. Queremos captar la atención de la gente con algo, con una historia, con una pregunta, una anécdota, un breve video, una imagen, así como lo hice el lunes, les mostré unas imágenes, ¿verdad? De paisajes, animales, para que fuéramos pensando en la belleza de la creación de Dios. Algo que nos ponga a pensar en el tema de la historia bíblica. Jesús hacía lo mismo, agarraba temas de la vida cotidiana. Él vivía en lugares rurales, como en el campo, ¿verdad? Entonces, él contaba parábolas de la vida agrícola, de agricultural, como de la siembra, de la pesca, cosas así. ¿Para qué? Pues para llamar su atención y para explicarles verdades espirituales, pero en términos entendibles para la gente. ¿Okay? Entonces, queremos tener como un gancho, un anzuelo, por decir, algo para llamar la atención de la gente y después entramos en lo que es contar la historia bíblica. ¿Okay? De eso hablaremos en la próxima lección de unas palabras de cómo contar una historia bíblica, cómo transmitirla. Génesis 1:26 al 2:25. Sería recomendable en este momento abrir sus Biblias si es que tienen una a mano. Génesis 1. Estas son las 7 preguntas para el paso 3 de considerar. El paso 1 es captar, ¿verdad? Paso 2, contar la historia bíblica. Leemos la historia o a veces se cuenta la historia en tus propias palabras. Ahora mismo vamos a brincar ese paso
No porque no es importante, sino porque confío en ustedes que ya leyeron el texto bíblico antes de la clase y también lo vieron en el video, ¿verdad? El video que les compartimos, que también contenía el texto bíblico. Bien, las preguntas de considerar son 7. Son 7 preguntas sencillas. ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Cuáles son los objetos? Como cosas que no son personas. Pueden ser animales, plantas, lugares, o bueno, como un detalle, como una casa, un árbol, un animal, un plato, bueno, lo que sea. Pregunta 3, ¿dónde estamos? Pregunta 4, ¿cuándo ocurre la historia? Pregunta 5, ¿cuál es el problema de la historia? Pregunta 6, ¿cuáles eventos toman lugar en la historia? Y pregunta 7, si se resuelve el problema de la historia. Ok, para nuestro texto de hoy, Génesis 1:26 al 2:25, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién desea aportar? Veo la mano de Alejandro Daniel. Adelante, Alejandro. Sí, pastor. Yo digo que Adán, Eva, y yo creo acá que la Trinidad, porque dice, apenas empieza, dice, y Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, habla en plural, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yo calculo que sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adán y Eva. Qué interesante, ¿verdad? ¿Con quién estará hablando Dios para que haya dicho, para que haya hablado en plural, ¿verdad? Hagamos. Eso implica un nosotros, ¿verdad? Interesante comentario, Alejandro Daniel. Una pista del Dios Trino, ya desde Génesis 1, Génesis 2, ¿verdad? Qué interesante. Bien, igual mencionó usted a Adán y Eva, aunque no aparece todavía el nombre de Eva, pero sí se nos presenta la mujer. La mujer se le llama aquí. Bien, solo un comentario. Quiero que se fijen en el capítulo 2, versículo 4. ¿Qué nombre encontramos para Dios? Génesis 2:4. El texto bíblico nos presenta con un nuevo nombre. ¿Verdad? Sí. ¿Qué nombre encontramos por primera vez? Lorena, adelante. Lorena Ascarruz. Jehová. Jehová, correcto. Jehová. En algunas traducciones, versiones podría decir el Señor, ¿verdad? El Señor. Lo que tenemos aquí, Jehová, es el nombre especial del Dios del pacto de Israel. Acuérdense, cuando dice Dios, eso es Elohim, Elohim en hebreo. Aquí les pongo cuando dice Jehová o cuando dice el Señor, es este nombre, Yahweh, Yahweh, el nombre salvador de Dios en el Antiguo Testamento. Enfatiza especialmente dos de sus cualidades, su absoluta autosuficiencia o independencia, o sea, Él es quien es. Él es quien es y seguirá siendo así como es. Nunca falla sus promesas, nunca, o sea, es un Dios de absoluta constancia. Nunca cambia, nunca falla, siempre cumple. Es un Dios de amor fiel y gratuito. Y aquí vemos una combinación, ¿verdad? Dice Dios, Jehová, o sea, ya Dios el Señor. O sea, Dios aquí demuestra su misericordia y su fiel poder y amor aquí con el primer hombre. ¿Ok? Dios el Señor o Dios Jehová. Qué interesante. Acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Realmente el nombre de Jehová en hebreo solamente tiene 4 letras. El hebreo originalmente no tenía vocales. Tenía puros consonantes. Por eso ven en medio dice Y-H-W-H. Yahvé, Yahvé. Los vocales, unos
escribas, expertos en la lengua hebrea, iban poniendo como puntitos en el hebreo, en el texto hebreo, para indicar cómo se pronuncian las palabras para los que no hablan el hebreo o no lo leían como lengua nativa. Eso les ayudaba en leer el texto. Qué interesante. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos se encuentran? ¿Qué objetos encuentran en esta historia? Cuando hablamos de objetos, estamos hablando... bueno, adelante. Lorena. La tierra, el cielo. Perdón, Devi, adelante. La tierra y el cielo. Devi, perdón. Tierra, Sí, cielo. la ¿Algo tierra más? y el cielo. ¿Qué más? Las aves, la hierba. El árbol. La hierba del campo. El árbol, la hierba del campo. Gracias, Lorena. Gracias, Devi. Muy bien. También unos... Adelante, Lorena. Los frutos. Los frutos, muy bien. Y unos detalles de la geografía, ¿verdad? De la topografía del Edén. Unos detallitos. Pero bueno, eso también podría ir con la pregunta siguiente del dónde. ¿Dónde ocurre esta historia? Por supuesto. Viviana, adelante, veo su mano. Un huerto, dice. Sí, un huerto, Devi, gracias. Viviana, adelante. Gracias, Sí, los ríos nombra los ríos, a donde estaba ubicado. El primer río que nombra es el Pisón, dice que rodea la tierra de Ávila, donde había oro, y ese oro era bueno. Y Bedelio y Onice son piedras. Después habla del río Gión, que rodea la tierra de Gus. Después hablaba del río Hiddekel al oriente de Asiria. Y después del río Éufrates, donde fue tomada, dice, bueno. Así que es como si fuera, el Edén estaba rodeado de 4 ríos que tienen en la actualidad un lugar geográfico, que yo después voy a pedir el mapa. Pues sí, la verdad que algunos de estos ríos no existen con los mismos nombres hoy en día. Otros sí, por ejemplo, Éufrates todavía existe. Sí, el Éufrates, si lo buscan en mapas Google, ahí aparece. A ver si ahora mismo lo puedo hacer. Sí, ahí está, puse Éufrates y ahí aparece. Éufrates está en lo que viene siendo hoy en día Irak, el país de Irak. Sí, entonces esto nos pone en lo que hoy en día sería el Medio Oriente, ¿verdad? Donde viven los árabes en algún sentido. Ok, muchas gracias. Veo la mano. ¿Puede ser, pastor, que también estaba Babilonia ubicado ahí? Sí, exactamente, en la misma región. Más adelante en la historia se iba a fundar la ciudad de Babilonia. Correcto, exactamente. Bueno, gracias, Viviana. pastor. Ok, veo la mano primero de Dolores. Adelante, Dolores. ¿Quería aportar? Gracias, profesor. Sí, nada más para aportar. Ahí donde ocurrió la historia sería en el huerto de Edén, en el principio de la creación, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Muy bien, muy bien. Creo que ya tratamos bien esa pregunta. Ya respondimos bien esa pregunta. Seguimos con la 4. Sí, adelante. Alejandro. Sí. Sí, por ejemplo, yo en la pregunta 2, los objetos de la historia. El profesor Mike me había dicho que si se puede llegar al lugar o no se puede tocar, no es un objeto. ¿Puede ser? Por ejemplo, un río, si se puede llegar al río, no es objeto. Ok. Si se puede como... ¿Sí? ¿Puede ser?
Me parece buena regla. No hemos, digamos, entre nosotros los profesores, no hemos aclarado muy bien cuáles son las reglas, porque más bien lo que es esto es un ejercicio para poder repasar la historia, pero me parece muy prudente lo que dice el pastor Mike. Entonces, incluiríamos lo de los ríos y todo, eso incluiríamos en la pregunta 3, me dice. Claro, puede ser. La pregunta 3, porque él dice que si se puede llegar al lugar, no es un objeto. Entiendo. O sea, una casa no es un, no es un Claro, objeto, exactamente. es más bien un lugar. Y los lugares corresponden a la pregunta 3. Me parece muy buena la sugerencia, amigo. Muy bien. Lorena, adelante. Perdón que la dejamos con la mano alzada. ¿Estamos ahora en qué pregunta? Ah, ¿Cuándo perdón. ocurrió? No, perdón, vi su mano levantada y pensé que quería aportar o hacer una pregunta. Bueno, pero aprovechando, sí, estamos en la pregunta 4. ¿Cuándo ocurrieron estos eventos Al de principio, ¿no? Génesis? Sería en el principio. Ok, exactamente, en el principio. En el principio, pastor. Sí, en el principio, muy bien, muy bien. Ahora, lo que tenemos desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:4 son los 7 días de la creación. Pero empezando en el 2:4 hasta el 2:25, ¿cuándo toma lugar todo eso del capítulo 2? Yo, pastor. Adelante, Alejandro. En el día sexto de la creación. Exactamente. Lo que tenemos aquí es ok, les voy a explicar cómo eran los 7 días de la creación. Ya, eso termina en Génesis 2:3. En 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. No se escucha nada. El día que el Señor hizo la tierra y los cielos, y ya empieza a explicar que, vamos a hablar de otro tema. Bueno, más bien no es otro tema, vamos a hablar más en detalle acerca del día sexto. ¿Qué es lo que sucedió en el día sexto? Ok, bien, entonces, ¿cuál es el problema en esta historia? Sí, hay un problema. Aunque parece que no hay problemas, no hay pecado, no hay nada. Si hay algo, que hay algún problema. Porque Dios crea todo y dice, todo era bueno, todo era bueno en gran manera. Y luego llega un momento de decir, Rolando, a lo mejor sí. No había ningún problema. Sí, no hay problemas, pero bueno, hay algo que falta, ¿verdad? Rolando, adelante, Rolando Vargas. Profe, no era bueno que el hombre estuviera solo. Exactamente. Vería yo que ese era el problema, que Adán estaba solo. Nosotros lo hicimos mal. Sí, exactamente. No es bueno que el hombre esté solo, ¿ok? Solo. Muy bien. Y ya con eso sí tenemos un problema, porque aparte, ¿cómo va a ir creciendo la raza humana? ¿Cómo va a reproducirse? Bueno, ya de ahí tenemos varios problemas. Ok, normalmente si ustedes están utilizando esta técnica, seguiría un repaso breve de los sucesos de la historia. Junto con el grupo, ustedes podrían decir, ok, entonces empezamos en el día que Dios hizo al hombre y la mujer y luego descansó el día séptimo. Y ahora queremos hablar en el capítulo 2 un poco más de cómo hizo Dios al hombre y a la mujer. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Y ya pueden ir dialogando y el grupo, si ustedes están utilizando esta técnica para enseñar la historia. Lo hizo de lodo, ¿verdad? Sí, y la gente puede ir respondiendo diciendo que sí, que Dios hizo a Adán del lodo, de la tierra.
y el así en polvo de la adelante. tierra. Sí, Sopló en su nariz. ujú. Aliento de Sí, adelante, adelante. O sea, sí, ustedes pueden ir interactuando con el grupo un para... ser viviente. Ok, muy bien. Veo la mano de Jair Antonio, adelante. Profe, pastor, perdón, cuando usted habla de cuáles eventos ocurrieron en la historia, uno de los eventos puede ser cuando ellos cometieron la desobediencia y dice la palabra de Dios que se sentía Dios que venía en forma como de viento, de trueno, ¿no? ¿Eso es un evento? Sí, señor, eso sí es un evento de ahí del Jardín del Edén. Solo lo que nosotros vamos a hacer es seguir la acción que solamente viene en el capítulo 2 hoy. Lo que usted menciona, sí sucede, pero viene en la próxima lección, en la lección 3, que se encuentra en Génesis capítulo 3. O sea, tiene toda la razón usted, sí. Solo que vamos a esperar hasta... Creo que el lunes nos toca. Gracias, pastor, por explicarme, muy gentil. Sí, no, excelentísimo, Jair Antonio. Muy bien, así que entonces primero Dios forma al hombre, pues, ¿y cómo lo hace Dios? ¿Cómo forma al hombre? Lorena, adelante, ¿cómo forma al hombre? Un evento sería, creó los cielos y la tierra, ¿no? Creó las nubes, eso sería el primer evento, ¿no? Bien. Luego hizo al hombre, lo formó de polvo, Bien. formó, ¿no? El segundo, el tercer evento formó de una costilla, le sacó a Eva. Exactamente. Muy bien, ese es un buen resumen de los eventos de la historia. Algo muy interesante sucede. Antes de formar a la mujer, ¿qué hace pastor. Dios? ¿Qué hace Yo, Dios? pastor. Sí, Sopló aliento perdón. de vida. Así le sopló en Adán el aliento de la vida. Gracias. Gracias. Perdón. Está escuchando un poco de ruido. Bien, le damos la palabra a Viviana. Viviana, ¿qué hizo? Mi pregunta es, ¿qué hizo Dios antes de formar a la mujer? Si se fijan en el texto bíblico, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea. Pero ¿qué hace Dios primero? Los animales. Dios hace los animales. Sí, y vio que no era una ayuda idónea porque Adán tenía que trabajar. Entonces a mí lo que me hace pensar, ¿no? Que es lo que yo pienso, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó Dios en crearle todos los animales a Adán, en que Adán le pusiera nombres a los animales, hasta que Dios se dio cuenta que Adán estaba solo y que no era bueno? ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido? Porque no dice la palabra que en el día sexto le hizo la mujer. Tal vez pasaron un tiempo que Dios observaba a Adán y conversaba con Adán antes que Adán le haya hecho la mujer, ¿no? Eso me hace pensar a mí. Bueno, solo un detallito, Viviana. Parece que Dios sí hizo los dos en el mismo día, porque en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. O sea, parece que sí fue el mismo día, pero me gusta mucho su punto de que le da un trabajo. Y pues yo siento que Dios ya se había dado cuenta de eso, porque Dios ya dice desde el... ¿qué versículo? El 5, del versículo 5. Sí, perdón, en el 2:18, perdón, 2:18, Dios dice, pues no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y dice, le voy a hacer una ayuda, pero después en el 19 dice, ay, Dios formó los animales y se los llevó a Adán y sí, justo como dice Viviana, me imagino a Adán con ese trabajo
de ponerles gato, perro, elefante, bueno, en el idioma que estaba hablando, y viendo de macho y hembra, el toro y la vaca, y el gato y la gata, y el perro y la perra, y diciendo, ¿y yo? ¿Y la mía? ¿Qué voy a hacer? Yo estoy solo. O sea, Dios permitió que a Adán se diera cuenta de su soledad, algo me falta, para completarme. Gracias, Viviana. Ok, bien, vamos a escuchar los aportes de los otros. Veo la mano de... sí, dígame. Tengo una duda, pastor. Sí, adelante. Si a los animales no los creó en el día 5, ¿por qué los vuelve a crear en el día 6? Porque dice en el día 5 creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas y toda especie de ave. Y después dice que creó que se fructifiquen. O sea, como que ya los había creado, porque dice que produzca todos seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales en la tierra según sea especie. Sí, no, buena pregunta. Sí, lo que sucede es que los peces y los animales marinos los hacen el día 5, en el día 6 hace los animales terrestres. Excelente pregunta, Alejandro Daniel. Entonces sí, el día antes ya estaban los pájaros y los peces, pero ya en el día 6, sí, en el mismo día Dios también hace los tigres, los elefantes, perros, gatos, todos los animales que andan aquí sobre 4 patas y bueno, aquí en la tierra. Bien, gracias Alejandro, buena pregunta. Veo la mano de Dolores y después Desi y después María. Adelante, Dolores. Gracias, profesor. Bueno, respondiendo a su pregunta que nadie se le ha respondido de cómo es que qué hizo Dios más bien para, antes de crear a la mujer, bueno, pues hizo que Adán, tuviera un sueño profundo para poder abrir su costilla y sacarla. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Pues para, no sentir dolor. Dios el anestesiólogo, ¿verdad? Sí, yo pienso que eso es lo que yo pienso, ¿no? Que para no sentir dolor, le dio el sueño profundo, para sacarle la costilla y crear a la mujer. Sí, exactamente. Era la primera cirugía, ¿verdad? Exactamente, y hasta donde vemos, el hombre no soporta un dolor de parto. Buena observación, Dolores, hasta la fecha. Un dolor de muela, o sea, ya se andan muriendo con un dolor de muela o una inyección, o sea, realmente con eso nos muestra que el hombre no lo hizo como para soportar dolor, o sea, si nos vamos a esa época, desde ahí inicia, o sea, ¿cómo vemos que Dios lo dio el sueño profundo para que no sintiera ese dolor? Interesante observación, Dolores. Muchas gracias. No, sí, no, pues no puedo decir nada. Yo, sí, mi esposa y yo hemos sido bendecidos con 3 varoncitos y sí, ningún hombre puede decir nada en este asunto. Solo una mujer entiende, ¿verdad? Esa experiencia. Sí, ahorita, con esa pregunta que usted decía, que qué hizo Dios, antes de crear a la mujer, lo puso a Adán en un sueño profundo y así como que empiezas a analizar, o sea, cómo te fijas, te vas a esa, o sea, yo me voy a esa, ahí en ese momento y dices, hoy entiendo el por qué el hombre no soporta el dolor. O sea, desde ahí parte que lo dormió, le creó el sueño profundo. Sí. Pero ya sí lo veo, ¿verdad? Habrá más está bien, Dolores. No, y también de ver la reacción de Adán cuando se despierta, ¿verdad? Está emocionado. Sí, que se despierta pues con ese asombro y sin ninguna cicatriz.
Sí, bueno, tal vez sí tenía alguna clase de cicatriz, pero para él no era lo importante. Al despertarse, ¿cuál es su reacción en el 23? Esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Y ese es un juego de palabras. Adán realmente es la palabra hebrea para hombre, como hombre en el sentido de ser humano. Hombre, ha-adam, la palabra hebrea. Pero también hay una palabra para varón que es ish en hebreo. Y la mujer es isha, o sea, sacada del hombre, sacada del ish, hombre, isha, mujer. Y es como un juego de palabras ahí, es interesante, pero el punto es que él está súper emocionado, de wow, Dios, mira lo que ha hecho Dios por mí, me ha solucionado mi soledad, y se ha resuelto el problema. Muy bien, antes de seguir, María, muchas gracias por su paciencia. María Suyapa, ¿desea aportar o hacer alguna pregunta o comentario? Básicamente la hermana contestó la pregunta, la hermana que me antecedió, pero sí hay un detalle ahí muy importante. Dice que entre los animales no halló ayuda idónea para Adán, ¿verdad? Y entonces, pues Dios tenía que solucionar esa situación y decide pues hacer entrar en el sueño profundo a Adán y sacar la costilla y algo maravilloso pues ahí, porque dice que me gusta cuando dice que cerró la carne en su lugar, o sea, no quedó huella. Sí. Pero sí le dio solución a la necesidad de Adán, ¿verdad? De tener una ayuda idónea. Sí, exactamente. Esta es mi participación. Gracias, pastor. No, gracias a usted. Alejandro Daniel, adelante. Sí, pastor. En una traducción de la Biblia dice, te llamarás varona, que él le pone el nombre de varona, porque salió de él, de varón. ¿Puede ser? Sí, ese es el mismo juego de palabras. Están tratando con la traducción de mostrarnos el juego de palabras en la lengua original, ¿verdad? En el hebreo. Excelente, Alejandro Daniel. Interesante, gracias por compartir. Señor Erasmo. Sí, pastor, muchas gracias. Yo en este momento, de que como Abraham ya estaba trabajando, o Adán, ¿no? Adán estaba trabajando ya, poniéndonos a los animales. Seguramente algo le ha nombrar tanto, y entonces Dios ha visto que se ha cansado y necesitaba una ayuda, y por eso hizo la varona. Yo pienso así. Gracias. Sí, también, imagínense la cantidad de trabajo y pues qué interesante el hecho. Gracias, señor Erasmo, por su comentario sí, para el trabajo 2 logran más que uno solo, ¿verdad? O sea, es una bendición. Que nunca consideremos el trabajo una maldición, porque el trabajo en sí es una gran bendición de Dios, y que nunca consideremos el matrimonio, el estar casados, una carga, una maldición, porque el tener pareja es una gran bendición de Dios. Claro que sí, con el pecado, sí, a veces se siente pesado el trabajo, ¿verdad? Y claro que sí, por el pecado, a veces se siente difícil la vida de casados, a veces, pero al fin y al cabo son grandes bendiciones de Dios, trabajar y convivir, sobre todo con una pareja en un matrimonio. Bien, amigos, muy bien, vamos a avanzar ya un poco rápido con lo que nos queda del material, porque ya estamos a la hora, si me permiten. 5 preguntas para el último paso de consolidar de qué trata la historia. Solo un título corto, como 5 palabras nomás. Pregunta 2, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pregunta 3, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Pregunta 4, ahora, ¿qué me enseña Dios
a pedir, como pedir en oración, y hacer con lo que ha aprendido en esta historia. Y 5, ¿cuándo sería una buena situación para compartir esta historia con otros? Pregunta 1, tal vez solo vamos a escuchar un aporte para cada pregunta. Mil disculpas, amigos, que ya se nos acaba el tiempo. ¿De qué trata la historia? Escucho un título y luego los demás, si quieren colocar sus títulos en el chat, adelante. ¿Qué títulos tienen? ¿Algún título? Pastor Joel, nos estamos olvidando de un dato muy importante de la historia. Cuando Dios pone a Adán en el huerto y le dice que de todo fruto comerás, menos la creación, del árbol. hermano. Trata la historia de la creación. Del árbol del bien y del mal. El mandamiento que le manda, la advertencia que le da Dios a Adán sobre el árbol. Eso quería aportar, para que tengamos en cuenta que ahí viene todo el problema. Sí, gracias, Viviana. Eso sí, va a ser todo un tema el lunes, porque ahí es donde vemos. Sí, muchas gracias, Viviana, por recordarnos ese detalle. Bien, ¿qué título le ponen? Veo Rolando en el chat, pone creación. Lorena, veo su mano, adelante. La creación más grande de Dios, ¿no? Ok, la creación más grande de Dios. Se ha dicho que somos la corona de la creación de Dios, ¿verdad? Y eso es cierto. De todo lo que hizo Dios, Él nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Excelente. O sea, la creación del hombre y la mujer podría ser. Gracias, Lorena. Pregunta 2, y disculpen, amigos, que tenemos que pasar un poco más rápido. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Y reconozco que no hay pecado aquí todavía, pero si pensamos en los temas sobre todo del matrimonio, tal vez, o del tema de que Dios nos pone una regla de no comer el fruto y ¿qué hacemos nosotros? Tal vez podemos identificar un pecado. Y algo que es personal. La desobediencia. Desobediencia, gracias, Debbie. Dios dice no y nosotros queremos hacerlo, ¿verdad? Así somos, así es la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Desea lo malo. Igual, nuestra actitud tal vez hacia el matrimonio, ¿qué pecados podríamos confesar en esa área? Dolores, adelante. Gracias, profesor. ¿Qué pecado me enseña a confesar en dirección al matrimonio, en obediencia y en que estamos sujetas al marido? Y a veces hoy en la actualidad pues se ha perdido esa verdad. Hoy día que tengo la oportunidad de conocer más la palabra de Dios, estudiar la Biblia, pues vemos cómo hemos perdido ese mandato y hacemos hoy, la mujer hace y deshace de su vida y que es mujer independiente y etcétera, etcétera, ¿no? Y si nos vamos realmente a lo que Dios quiere y nos basamos en la Biblia, pues estamos totalmente equivocadas y debemos de someternos al marido. Eso no quiere decir que seamos sumisas y que permitamos que nos golpee y eso, o sea, todo eso ya sale de contexto, pero pues esa es la parte que hemos perdido hoy en día. Hemos perdido esa desobediencia, ese mandato que Dios nos dejó. Gracias, Dolores. Yo de parte de los varones confieso lo mismo, de que nosotros no hemos cumplido con el papel que Dios nos ha dado para ser cabeza de la familia, como el líder, de liderar nuestras familias como siervos. En vez de ser, a veces somos ásperos o agresivos con nuestras familias o esposas, o igual por el otro lado somos pasivos en vez de guiar nuestras familias.
decimos, no, que lo haga la esposa, que ella lleve a los niños a la iglesia, que ella enseñe a los niños acerca de Dios, que ella haga, y hoy en la iglesia, pues los hombres no quieren encargarse, ¿verdad? Entonces, igual, yo de parte de los varones confieso nuestro pecado, que hemos fallado en nuestro papel también. Gracias. Gloria Posada, adelante. Gloria Posada. Bueno, vi su mano, perdón, Gloria. No sé si quería aportar. Adelante. Sí, hola. Hola, Gloria, adelante. Puede. Que hay una situación también que se presenta en los hogares y es que a veces hay una permisibilidad, puede ser del esposo o de la esposa, o sea, hacer cosas inadecuadas que a Dios no le agradan. Y, o sea, se le permite al esposo o se le permite a la esposa hacerlas y no se le redarguye, no se le dice, no hay una oposición, no hagas esto no se puede hacer, sino que muchas veces lo que hace es permitirse las cosas y obviamente pues eso genera dificultades y consecuencias para los dos, por no ser un obstáculo, sino por ser permisivos. Sí, Gloria, lo que menciona usted se trata de tener límites claros y sanos y saludables, ¿verdad? Hasta vemos aquí en esta historia que Dios es un Dios que pone límites, ¿verdad? Pone hasta aquí, esto es lo que está permitido y tocar ese árbol, bueno, comer de ese árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no está permitido. Entonces también en nuestras relaciones familiares y bueno, fuera de la familia también. Es importante tener en claro los límites, lo que es bueno, lo que es malo, lo que... excelente, gracias Gloria. Eso es un problema en muchos matrimonios y muchas relaciones humanas. Bien, amigos, tenemos que pasar a la pregunta 3. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos que Dios te ama, nos ama? Y amó a Adán y Eva. Jair, Antonio, Lorena y Desi. Jair, Antonio, ¿dónde vemos el amor de Dios? Primero que todo, pastor, yo veo el amor de Dios en su gran misericordia. Siempre que Él está pensando en darnos una oportunidad nuevamente. Ahí pienso que está el verdadero amor de Dios en nosotros, en redimirnos. Claro que sí, Señor. Vemos esa misericordia, la compasión que tuvo Dios por Adán, ¿verdad? Y nos tiene la misma compasión hoy en día. Gracias, Jair Antonio. Lorena, sigue Lorena. ¿Qué hizo la creación? ¿Qué hizo? Que nos creó a nosotros. En amor a nosotros nos ha creado a imagen y semejante de Él. Y nosotros no tenemos, no vemos nada, no hacemos nada. Somos pecadores. Sí, Dios es bueno con nosotros, Lorena. Y aunque hemos perdido en cierto sentido esa imagen, ¿verdad? Esa santidad que tenían en el paraíso, Dios por medio de su Espíritu Santo va restaurando esa imagen, su imagen en nuestros corazones. Y bueno, eso de manera perfecta, pues en el cielo. Desi Palacios, adelante. Pastor, aquí vemos, aparte del amor que nos tiene por la misma vida que nos da, por la creación que vi tan grande de Dios, aparte de esto que nos da la ayuda idónea. O sea, es una ayuda muy especial aquí trata, porque no, en primer lugar no nos crea a nosotros con su palabra, sino dice, barro de la tierra y da el soplido de vida, ¿no? Y luego duerme en un profundo sueño al hombre y de su costilla hacia la mujer. Entonces aquí vemos ese amor inmenso de Dios, ¿no? De darnos esa ayuda idónea para uno vivir feliz, tranquilo. Esa es mi acotación,
pastor. Sí, muchísimas gracias, Desi. Y es cierto que el hombre y la mujer se complementan en cada manera, ¿verdad? En lo físico, el hombre y la mujer se complementan. En sus emociones se complementan. Es cierto que los hombres tienen su fuerza en un área y las mujeres en otra área y se complementan perfectamente. Pues en el hombre y la mujer, sus papeles de cabeza y de ayuda y se complementan. Bueno, así es una gran bendición ver la bella forma que Dios hizo al hombre y la mujer, a su imagen y semejanza, y que les dio todo lo que necesitaban: comida, compañía, matrimonio, y eso iba a servir también para compañerismo y para la bendición de hijos, ¿verdad? Por supuesto. Y de disfrutar también podemos hablar de la vida sexual dentro de un matrimonio. Eso también es un acto de amor de parte de Dios. Y todo esto, amigos, con lo del hombre y de mujer, acuérdense de que es una imagen, una representación de Cristo y la iglesia. La forma en que Cristo ama a la iglesia es como el hombre debe amar a su esposa, y así como la iglesia se somete a Cristo, es así la mujer honra a su hombre, ¿verdad? Gracias, Desi. Dolores, adelante. Dolores Sánchez. Gracias. ¿Dónde veo el amor de Dios? Pues ya lo han comentado los hermanos, en la creación en su creación, en las estrellas, el cielo, el sol, la luna, los animales, las plantas, todo el pastizal verde. Hoy día que tengo la oportunidad de conocer al Creador, hoy lo siento más como que ¿cómo se lo digo? Ay, se me fue la palabra. Pero como que mis sentidos se despertaron más porque disfruto y veo en un pajarito, en una mariposita, en las noches las estrellas, veo ese amor de Dios. Qué bien, Dolores. Me alegra la palabra de Dios nos ayuda a apreciar cada momento, ¿verdad? Nos abre los ojos a muchas cosas. Exactamente, como que mis ojos se abrían y sí, o sea, te abre los ojos porque como dice por ahí un versículo que fuimos ciegos y hoy ya vemos y apreciamos y disfrutamos esa creación, esas maravillas que solo Él pudo crear. Sí. Pues muy bien, gracias amigos. Voy a pasar a unos comentarios concluyentes. Voy a tener que cortar lo de las preguntas que hacemos normalmente. Voy a pasar a la conclusión hoy. ¿Qué es la imagen de Dios? No estamos hablando de bueno, Dios hizo al hombre a su imagen y su semejanza. No es una imagen física, una semblanza física, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Sino que estamos hablando de un conocimiento especial de las bendiciones de Dios, una relación especial con Dios, una armonía, que nuestra voluntad, bueno, la voluntad más bien de Adán estaba en perfecta armonía con la voluntad de Dios, y pues estaba viviendo en completa santidad, sin pecado alguno. Así estaban Adán y Eva. Ellos comprendían con su intelecto la voluntad de Dios, sus emociones, sus corazones, su máxima felicidad era Dios, su creador. Y a nosotros, pues a lo contrario, desde que nacemos, tenemos malos impulsos y deseos, ¿verdad? Pero ellos no, creados a la imagen de Dios, fueron, por decir, réplicas humanas de Dios, no en lo físico, sino en lo espiritual, ¿verdad? Solo que pues esta
bella relación se destruyó cuando Adán y Eva dudaron del amor divino. Eso es lo que vamos a ver en la lección 3. Les menciono que en cierto sentido, la obra del Espíritu Santo en nosotros, Dios está restaurando en nosotros la vida santa que llevamos ahora que somos creyentes. En cierto sentido, el Espíritu Santo está restaurando en nosotros la imagen de Dios cada día, ¿verdad? Solo que nunca vamos a alcanzar la santidad completamente en nuestras obras en esta vida, ¿verdad? En los ojos de Dios somos santos. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Pero por nosotros mismos, pues nuestras obras todavía no son perfectas. Yo todavía cometo pecados cada día y no me gusta. No, lo lamento y lucho, pero o sea, la imagen de Dios todavía no se ha restaurado de manera completa en mí y en usted. Como dice aquí en la pantalla, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, en la gloria, cuando vayamos a la gloria con Jesús, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como lo es. O sea, en el cielo seremos perfectamente como Jesús, en su imagen. O sea, eso es lo bonito de pensar. Adán y Esteban, no. Adriana y Eva, no. Varón y hembra los hizo. Romanos 1, 26, 27 describe el lesbianismo, la homosexualidad como pasiones vergonzosas, como relaciones que no son naturales. Romanos 1, 26, 27 describe ese tipo de relación como una perversión. ¿Por qué? Porque no es natural. No es la intención de Dios que el hombre y la mujer vivan así, que el hombre vive así, de esa manera con otro hombre, que la mujer vive así con otra mujer. Esa es lo que enseña la palabra de Dios. Y pues aparte queda muy claro que no pueden procrear, no pueden reproducir dos hombres o dos mujeres de manera natural. Así que Dios ama a los homosexuales, a las lesbianas, claro que sí, los ama y desea su salvación, desea que se arrepientan de sus pecados y claro que sí, Jesús ha ganado el perdón para ese pecado también. Yo conozco a personas que digamos que han salido de esa vida. Entonces, puede que alguien aquí presente haya batallado con eso o ha vivido ese estilo de vida. Pero sí, declara la palabra de Dios que ese es pecado y pues que uno necesita arrepentirse de ese pecado. Y en Cristo sí hay perdón. Versículo clave, vale la pena memorizarlo. Génesis 2:24, porque se menciona, o sea, se cita 3, 4 veces en el Nuevo Testamento. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre. O sea, ¿qué es lo primero que se hace? Separarse emocionalmente, hasta físicamente sí es bueno salir de la casa, ¿verdad? Cuando uno se casa, salgan de la casa de sus papás, es lo más prudente. Yo sé que hoy en día en algunos países, sí viven varias generaciones bajo el mismo techo. Entiendo, no estoy aquí para criticar culturas, pero es prudente, es sabio, según la palabra de Dios, separarse de sus padres en el sentido de dejar en claro que ya estamos estableciendo una nueva familia, ¿verdad? Cuando uno se casa. Yo trabajé varios años como pastor y sí observé muchos problemas en los matrimonios, problemas de suegros. ¿Me explico?
Entonces, bueno, así dejo el asunto, pero sí debe haber una separación saludable, sana, entre la nueva pareja que se va a casar y los suegros, los papás. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, o sea, se casan, ¿verdad? En la mayoría de los países hoy en día se requiere hasta ir con alguna entidad del gobierno, ¿verdad? Y sacar un papel, un certificado, un acta de matrimonio. Entonces, si eso dice la ley de donde vive usted, hay que hacerlo para vivir como casados. Ok, también debemos someternos a las autoridades que Dios ha establecido, ¿verdad? Entonces se unirá a su mujer, se casa y luego serán un solo ser, serán una sola carne, dice. Eso implica también que sus cuerpos están unidos, o sea, la vida sexual, que también sus corazones, que se cuidan, se aman, se respetan, y en todo, ya no es nada más yo, tú y yo, y lo mío y lo tuyo ya es nuestro, y nosotros ya somos una pareja. Así es en el matrimonio, y por eso Dios, perdón, Jesucristo hasta habla de este versículo cuando él habla en contra del divorcio, porque Dios ha unido dos personas, que nadie los separe, ¿verdad? Muy bien, Génesis 2:24, vale la pena memorizarlo. El papel de la mujer es la ayuda, el papel del hombre es como el líder de la familia. Bien, gracias por su paciencia, amigos. Disculpen que se nos hizo algo larga la clase hoy. Yo creo que la estábamos pasando muy bien. Muchas preguntas, muy buenos comentarios, y discúlpenme por apurar esta última parte, pero sé que algunos tienen otros compromisos y pues bueno, gracias por su paciencia. El próximo lunes, continuaremos con la lección 3. Les voy a pasar un video y van a leer Génesis capítulo 3 de 1 a 24. Los primeros 3 capítulos de Génesis son fundamentales. Si uno no entiende Génesis 1 a 3, puede perder muchas cosas en la vida y en la Biblia. Son fundamentales. Okay. Esa tarea la voy a colocar en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, mis amigos. Vamos a concluir nuestra clase con una oración. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque no nos has dejado solos. Yo sé que en esta clase hay de todo. Hay casados, divorciados, hay viudos, solteros, personas que están casados pero separados en este momento. Hay de todo, Señor. Pero te doy gracias por la bendición del matrimonio. Te doy gracias por la bendición de compañía. Y esa compañía a veces viene de otras formas, fuera de un matrimonio, de tener amistades, de tener hermanos y hermanas en la fe cristiana, de tener otros familiares, hermanos, tíos, padres, abuelos, lo que sea, Señor. No nos has dejado solos, sobre todo porque tú siempre estás con nosotros. Te damos gracias por la bendición de de tu sabiduría, por tu sabiduría en planear los papeles distintos del hombre y la mujer. Señor, ayúdanos a seguir tu voluntad, a no conformarnos a la cultura de hoy en día a nuestro alrededor, que nos confunde y nos lleva a lugares equivocados, sino, Señor, a siempre ubicarnos, orientarnos por tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo siga restaurando, creando esa vida, esa imagen, tu imagen en nuestros corazones, que cada día nos parezcamos más a ti, Señor, en nuestra actitud, que la gente vea en nosotros tu amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.